Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Trump, la sorpresa, el tema de esta noche en Opinión 21, y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor Eduardo Rosales Herrera, quien es internacionalista, académico de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También está con nosotros Larry Rubin, quien es representante del Partido Republicano Estadounidense en México y presidente también de The American Society of Mexico. Bienvenido, Larry. Muchas gracias. Al contrario. Y está con nosotros de igual manera Roberto Tratt Asburn, quien es director de la campaña Diles que Voten. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. ¿Y qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material? Contra encuestas, pronósticos y anhelos, este martes, Donald Trump resultó electo en la votación presidencial de Estados Unidos. El empresario logró convertirse en el sucesor número 44 de George Washington y en el 19º mandatario republicano al ganar en 30 estados, mismos que le permitieron obtener 279 votos del colegio electoral. Triunfar en entidades como California, Nueva York e Illinois y recibir más sufragios que su oponente no bastó para que Hillary Clinton se hiciera de la oficina oval. En su primer discurso como presidente electo, Trump prometió gobernar para todos los estadounidenses y reconoció los servicios prestados a la nación por su contrincante. A su vez, la exsecretaria de Estado le deseó éxito y se ofreció a trabajar con él a favor del país. Los mercados internacionales reaccionaron desfavorablemente al resultado, con pérdidas en bolsas como la de Japón, que descendió más de 5%, y con devaluaciones de divisas, particularmente la mexicana, que rebasó los 20 pesos por billete verde. Pues ahí los números, doctor. Finalmente, contra todos los pronósticos, las encuestas, las expectativas, inclusive los anhelos, fue elegido Donald Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Es el peor de los escenarios? Permítame jugar al abogado del diablo, el papel del fiscal. Sí, me parece que sí. Me parece que sí porque es una persona que ha venido enarbolando una bandera de populismo y de demagogia. Me extraña que en Estados Unidos hubiera tenido eco este tipo de discurso. Digo, lo puedo entender en una república bananera, como se señala, a veces de manera despectiva, pero en Estados Unidos es difícil de comprender, aún y con el hartazgo que existe en una buena parte de la sociedad estadounidense acerca de los políticos tradicionales. Sin embargo, el triunfo de Trump se explica por muchas razones. Voy a señalar nada más una. El hecho de que en una buena parte de la sociedad estadounidense, hubo una identificación, se despertó parte de estos sentimientos del excepcionalismo, del nativismo e incluso yo diría supremacistas. No sabíamos los alcances, he de reconocerlo, subestimamos, ¿sí?, esta expresión también del nacionalismo, ¿sí?, radical, que viene desde luego incluso desde Europa. Entonces sí extrañó mucho, y además una persona que tiene enormes y muy severos cuestionamientos como lo es Donald Trump, con actitudes, por ejemplo, misóginas, que quedó claro. Entonces sí es el peor de los escenarios, porque además en su discurso incendiario, provocativo, desafiante, como precandidato primero y luego como candidato, no varió, al contrario, se acentuó. Y ahora, además, llega con un triunfo contundente, que además lo legitima, ¿sí? Llega con un poder grande, derrotó a 16 precandidatos en la fase de las primarias, derrotó ahora al Partido Demócrata, derrotó a dos grandes dinastías políticas en Estados Unidos como lo son los Clinton y por el otro lado los Bush. Pero además derrotó hasta su propio partido, al Partido Republicano,
porque hay que tener muy presente que llega sin el apoyo de las élites. ¿Sí? Entonces, sí es esto, y ahora, pero también esto es peligroso, porque llega, y además le tienen que agradecer el Partido Republicano, que además mantuvo la mayoría en el Senado y mantuvo, desde luego, la mayoría en la Cámara de Representantes. Y es peligroso porque es riesgoso, porque un individuo que no llega con ningún compromiso, no llega atado y llega legitimado, llega con mucho poder, sí preocupa un poquito qué puede hacer con ello, y más en una personalidad, perdón que lo exprese, narcisista y ególatra. Larry, minutos antes, bueno, no minutos, corrijo, horas antes de la votación, los mercados confiaban, las encuestas confiaban exactamente en un resultado opuesto. ¿Subestimamos la capacidad que tenía Donald Trump o no supimos analizar exactamente frente a qué estábamos? Definitivamente, Alejandro, creo que hubo una subestimación del poder que Donald Trump iba a tener en la sociedad norteamericana. Ese hartazgo que hablaba el doctor creo que es muy importante de resaltar. Y sin duda, al interior del partido sí teníamos la confianza de que él iba a ser el candidato a vencer y que difícilmente iba a perder esta contienda, y así lo venimos manejando aquí en México ya de semanas anteriores. Y como en mi particular punto de vista, él no era, a pesar de que yo soy republicano toda la vida, no era el mejor candidato para ser presidente, y así lo declaré porque sí veía, ¿no? Y yo sí veía que iba a ganar. Las encuestas no me apoyaban, pero yo sí veía que podría ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y bueno, en fin, se dio, y creo que pasó como Brexit o como Colombia también, ¿verdad? Y a fin de cuentas, pobres encuestadores no quedaron nada bien parados en esta elección. ¿Qué tanto en estas encuestas, Roberto, tiene que ver la aparición de un voto de closet, vamos a llamarlo así? Mira, yo pienso que en esta elección en particular, y en realidad en general, se está convirtiendo en una costumbre, más que las encuestas, me parece que la narrativa, en este caso la narrativa global, la narrativa que le hemos dado los medios de comunicación en el mundo, que le dan las redes sociales y que le da la prensa en Estados Unidos a esta elección, es lo que la vuelve confusa. Yo difiero completamente con que fue un triunfo contundente. Yo absolutamente todo lo que dijo el doctor lo suscribo, excepto que fue un triunfo contundente. El voto popular y que dice tiene lo contrario, la legitimidad. ¿No? Eso es lo primero. Lo segundo es que no queríamos, la realidad es que el mundo no quería ver la capacidad de Donald Trump de ganar. Pero la encuesta del LA Times, que yo decía en su momento, estos cuates vendidos, y todos los que veíamos la encuesta del LA Times decíamos, estos republicanos ya ni la friegan, ¿cómo andan publicando esto? ¿Se van a quemar? Pues la encuesta del LA Times fue la más acercada, ¿sí? la más acertada, la más certera. Ahora, ¿cuál es? No hay una narrativa única, real, digamos, y creo que tenemos que darnos a la tarea de cambiar la narrativa y de cambiar las explicaciones que nos hemos dado. Porque si compramos la historia de que es parte de la narrativa, ojo, no estoy diciendo que aquí estamos quedando, no, hay una narrativa hoy que está instalada en la sociedad y que es una historia que no podemos comprar como México y no podemos comprar como mundo. La del supremacismo blanco, no la podemos comprar. No la del supremacismo blanco de él, su personalidad es otra historia, sino de que los norteamericanos quieren a un supremacista blanco. Yo estoy seguro que no es el caso en la mayoría de los electores de Trump. Si nos metemos a ver los números finos de las encuestas de salida, que apenas están disponibles, tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo para discutirlos, vamos a ver que realmente los votantes de Trump no están convencidos de su política pública. Los votantes de Trump en la encuesta de salida no están apoyando, por ejemplo, las reformas migratorias como se esperaría que apoyaran la reforma migratoria. No están apoyando el combate a la inmigración, no están apoyando el muro. En esos números, claro que hay quienes sí lo apoyan, pero no están votando y no explican su voto a partir de esas políticas públicas, esas propuestas. 34% de los electores de Trump explica su voto a partir del cambio. We want change. Y es un cambio vinculado a trabajo, es un cambio vinculado a educación, a Obamacare. Y es lógico el Obamacare. Obamacare beneficia
a las clases más bajas de la sociedad norteamericana, que son las que sí votan por Hillary Clinton, digamos, dándole un voto de confianza al presidente Obama, las clases más altas, de la media para arriba, que no necesariamente son beneficiarios directos de Obamacare, son las que están votando en contra de él. Y piensan, ¿por qué voy a pagar un impuesto para compensarle a alguien que no tiene? Ese es un pensamiento de un grupo que es mucho mayor al que sí se compra la historia del supremacismo blanco. Por lo menos es lo que los números nos están diciendo. Yo insisto, desde estos números tenemos que hacer un esfuerzo para instalar una nueva narrativa, porque si no, vamos a entrar a un callejón sin salida. ¿Cómo vamos a enfrentar al vecino si compramos este discurso que nosotros mismos creamos y que él mismo creó, porque además ese es su discurso? Pero el votante americano no votó por esas cosas, y eso es lo que hay que empezarnos a contar. Sino el cambio. ¿Y qué pasó, Larry, con estos grupos que podían, se decía, hacer el cambio? Hablamos desde luego de las mujeres que podían haberse sentido ofendidas con los comentarios misóginos de él, con los grupos minoritarios, particularmente los hispanos, con estos grupos que se suponía podrían haber hecho la diferencia. Pues yo creo que algo que tuvo Donald Trump para empezar en esta particular contienda es que por no ser político se le ofreció por parte de la ciudadanía un espacio mayor que al político tradicional. ¿En qué aspecto? En que él podía decir ciertas cosas que a cualquier político pues lo condenaría a muerte en carrera política, como le pasó a Mitt Romney en las elecciones anteriores. Entonces, de repente nos encontramos que Donald Trump, porque tiene una larga historia con los medios y pues de estar en casa de los ciudadanos norteamericanos a través de sus programas y demás, y de sus libros y otras fuentes de información que él ha producido, nos encontramos con un Donald Trump que empieza a ofrecerle a la ciudadanía una serie de opciones que cada quien toma lo suyo, ¿no? A mí me gusta verlo como una charola de canapés en donde a lo mejor a ti te gusta el pollo, pero a mí no, pero a mí me gusta otra cosa y este tipo de cosas. Entonces empiezas a escoger que si el jamón, que si el camarón, y entonces no te das cuenta que a lo mejor hay algo que no te gusta y te gusta la charola. Y dices, oye, estuvieron muy ricos los canapés, ¿no? Y eso es lo que pasa con Donald Trump. Te ofrece algo a ti que a lo mejor a mí no me parece importante, relevante, o a lo mejor hasta me molesta, pero me gusta lo que me está ofreciendo a mí, ¿no? Y entonces yo creo que esa narrativa que él creó, porque decimos, no es político, pero la verdad es que Donald Trump lleva en su cabeza imaginándose ser presidente más de 25 años. Lo vemos en YouTube, en entrevistas que tuvo grabadas, y él se ve presidente desde entonces, ¿no? Entonces, creo que él viene maquinando cómo va a subir a la silla presidencial desde entonces. Lo intentó por el lado demócrata, lo intentó por el lado independiente, y finalmente dijo, bueno, pues vámonos por el lado republicano, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que él ha creado. Él ha sido muy inteligente en escuchar a las masas, en escuchar qué le está doliendo, como dirían en inglés, los pain points, ¿no? los puntos de dolor del norteamericano, y decir, oye, qué solución sencilla que la gente entienda, no me voy a meter a datos macroeconómicos que no voy a poder explicar, les puedo ofrecer a la ciudadanía. Y una cosa más que él hizo en esta campaña, lo hizo con cada uno de sus oponentes, es le hablaba a la población en general de una forma que le hablaría a un niño de 14 años, poniéndole apodos a cada quien, ¿no? Entonces, Hillary, siempre que hablaba de ella era Hillary, la crooked Hillary, la ratera Hillary, ¿no? O cuando era Ted Cruz era el mentiroso Ted, o si se trataba de Marco Rubio, el senador, era el chiquito Marco, ¿no? Entonces, cada quien tenía su apodo y la gente se recordaba de esos apodos que no eran positivos y le funcionó pues para que pintara esa fotografía. Ahora, ¿qué pasó con este oasis o este espejismo que se supuso del voto hispano, doctor? Pues inclusive se nos vendió la idea que podría convertirse en la elección más mexicana. Aquí se decía, no votaron los hispanos particularmente más en esta elección que en la de Barack Obama, y 30%, casi 1 de 3 hispanos votaron por Trump sobre Hillary Clinton. ¿Cómo explicar esto? Bueno, habría que señalar que se pensaba que iba a ser mayor la proporción del voto latino, vamos a decirlo, más que el voto mexicano, del voto latino en favor de Hillary Clinton. Incluso que iba a ser superior a lo que sucedió con la elección de Barack Obama.
se calculaba que alrededor del 73%, que está todavía dentro de los cálculos, 73% iba a votar por Hillary Clinton y un 15% iba a votar por Donald Trump. Sin embargo, bueno, este voto latino, de los que pueden votar, desde luego, que son ciudadanos, no pueden votar, pero sí me parece que aquí hay algo muy cierto que acaba de señalar Larry, es decir, vendió un país, el país del nunca jamás, el país de las maravillas. Es Trumpilandia, yo le llamaría, en donde es muy difícil que pueda llevar a cabo, como ahora ya parece que es buen político, ¿no? Porque promete lo que no será, ¿verdad? O por lo menos la mitad de las cosas. Entonces, esto sí, precisamente, llegó incluso a ese electorado, que bueno, hay que reconocerle el mérito, bueno, derrotó, y hasta acaparó un buen porcentaje del voto latino. La minoría afroamericana no salió a votar, no se sintió entusiasmada. Quizás no había una identificación étnica como lo hubo en el caso de Obama. Y bueno, pues las otras minorías, como la asiática, como los musulmanes, son marginales. Entonces, sí, indiscutiblemente, hay que reconocerlo, supo tocarle las campanitas, ¿sí?, a este grupo en el decir, bueno, si yo soy presidente, todos van a ganar, van a tener empleo, todos van a ser millonarios. Bueno, se van a resolver todos los problemas que se tienen en Estados Unidos, en pleno empleo y muy bien pagados. A mí lo que me preocupa en este momento, son muchas las preocupaciones, pero ¿qué tanto va a poder resolver la problemática? Que es muy cierta. La pobreza en Estados Unidos ha venido increciendo. Estamos hablando ya de casi 50 millones de estadounidenses en esa condición. Desde luego, ¿qué va a pasar con la desigualdad que es manifiesta? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los problemas del endeudamiento colosal? ¿Sí? Que es muy difícil que él o cualquiera, pues de buenas a primeras, lo pueda reducir. Estamos hablando de una deuda pública de más de 19 billones de dólares, absolutamente impagable. Y me preocupan, incluso más allá de las cuestiones domésticas, me preocupan mucho las cuestiones internacionales. ¿Qué va a pasar con el equilibrio o desequilibrios geopolíticos en la actualidad? Putin fue el gran vencedor, pero China y México pues fueron los grandes perdedores. ¿Qué va a pasar con esta cuestión del muro? ¿Qué va a pasar con este supuesto impuesto a las remesas? ¿Qué va a pasar con los aranceles que él señaló? Me parece que en este momento, bueno, pues todavía está disfrutando, ¿verdad?, de su triunfo. Pero ¿qué va a suceder con esto? Me parece que tiene que cumplir en alguna medida todas estas promesas que le hizo precisamente a la ciudadanía estadounidense e incluso a algunas minorías, le tendrá que cumplir, si no se va a desplomar. Que fue además muy rentable electoralmente y ahora lo va a ser muy rentable políticamente hablando. Es decir, pintó ese mundo maravilloso que no sabemos hasta dónde y cómo lo pueda cumplir. Antes de irnos a un corte, Larry, más allá de una derrota para Hillary Clinton, lo fue para Barack Obama y fue en términos de la seguridad social, el Obamacare, la situación económica, el acercamiento con Cuba. Yo creo que sí, Alejandro, tuvo que ver con un voto que no le favoreció a Obama. Creo que la población norteamericana no estaba contenta con cómo estaba yendo la economía o cómo ha estado yendo la economía. El Obamacare ha sido sin duda altamente cuestionado por diferentes grupos. Los millennials, por ejemplo, pues les cuesta más de su bolsillo. Entonces, sabemos, el norteamericano vota con el bolsillo y definitivamente los millennials se vertieron más hacia Donald Trump. Entonces, sí, yo creo que sí fue un castigo hacia varias de las políticas públicas de Obama y sin duda también el hecho de que Obama no pudo trabajar con su Congreso y el pretexto es que es oposición. Creo que los norteamericanos supieron leer más allá y decir, bueno, aunque sea oposición, tú tienes que trabajar, tú tienes la obligación como presidente de la nación trabajar con el Congreso, sea oposición o no. Y ahí es donde verdaderamente se polarizó, Obama polarizó a su propio Congreso y después no quisieron trabajar
trabajar con él para nada durante el resto de su gestión. Entonces, todo eso tuvo un impacto. El hecho de que Hillary Clinton no era la mejor de las candidatas, otra cosa hubiera sido, a lo mejor si hubiera sido una Michelle Obama, que tiene un atractivo mucho más grande que lo que tenía Hillary Clinton. Y algo muy importante para el norteamericano, el tema de transparencia, ¿no? El tema de los emails, aunque suena menor, pero al norteamericano, el que ella haya borrado 30,000 emails sin tener una justificación clara, le causaba ruido. El hecho de que sí había influido a través de la Fundación Clinton los temas de que se acercaran a ella, también le hacían ruido de transparencia. Entonces, creo que todo eso se juntó una pieza por una, y eso le fue sumando para que Donald Trump se convirtiera también en el presidente electo de Estados Unidos. Pues justamente hacemos una pausa y regresamos a hablar de eso. ¿Qué pasará con Trump ya como presidente electo, con las políticas que ha prometido? ¿Se podrán cumplir o no? Así es que permítanos hacerla. Lo invitamos a sumarse a esta conversación. Ya sabe, puede hacerlo a través de Twitter utilizando el hashtag Opinión21 vía la cuenta @capital-21 o llámenos por teléfono. Aquí esperamos su opinión. Volvemos.